Bueno, que los patitos. Estamos con esta noticia que salió hace ya bastante tiempo, pero que podemos reflexionar sobre ella acerca del asunto de camarada Milei. Y es que el gobierno argentino anunció un encuentro de Milei con Ayuso en Madrid, cuando iba a recibir una medalla internacional de la comunidad, aunque, bueno, pues tenía cierta relación con un ámbito privado y particular, pero era un asunto concedido por el Instituto Juan de Mariana. ¿Mm? Una buena pregunta sería, ¿quién es Juan de Mariana? Y por tanto ahí vamos un poquito a ello. Porque evidentemente, más allá del hecho de que reciba un premio, el señor eh, Milley, pues evidentemente es una formulación para tratar de captar la atención a nivel internacional de algo que él mismo trata de ocultar a través de las políticas internas y de las relaciones internacionales y el asunto de las relaciones con los diferentes países, ya sea el caso de China, el caso de Rusia, el caso de la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea, todos los países americanos y la situación con, bueno, pues ciertamente esa realidad de su propio gobierno interno y externo. Pero bueno, ciertamente, ¿quién es Juan Manuel Mariana? Juan de Mariana nació en Talavera de la Reina el día 2 de abril de 1536 y moriría en Toledo el 17 de febrero de 1624. Fue jesuita, teólogo, historiador español. Junto con Baltasar García, Pedro de Rivadeneira, Juan Eusebio Nierenberg y Francisco Suárez configura un ejemplo muy representativo de escritores intelectuales españoles de la Compañía de Jesús durante el Siglo de Oro. A los 17 años marchó a estudiar artes y teología en Alcalá de Henares, en una atmósfera saturada de humanismo. El mismo día de su matrícula entró en el noviciado de la Compañía de Jesús junto a Luis de Molina. Allí estaría bajo la tutela de San Francisco de Borja y profesó en 1554 en Simancas. Acabó su formación sacerdotal en el colegio jesuita de Roma, donde a partir de 1561 fue uno de sus mejores profesores, contando entre sus alumnos al futuro cardenal Belarmino, que fue protector de Francisco Suárez. 4 años más tarde marchó a Loreto y luego fue enviado como profesor a Palermo, en Sicilia, de forma que pasó un total de 8 años en Italia. En 1569 fue a París, donde recibió el grado de doctor y permaneció 5 años enseñando teología tomista en la Sorbona. Su paso por las aulas parisinas coincidió con la conocida matanza de San Bartolomé en 1572, en el que fueron asesinados numerosos hugonotes. 2 años más tarde, en 1574, aceptaron su dimisión de la cátedra por motivos de salud y regresó a España Flandes mediante. Se instalaría en el Colegio de la Compañía de Toledo, y en ese semi-retiro se consagró a la redacción de sus libros. En 1578 recibió el encargo de informar sobre la presunta heterodoxia de los 8 volúmenes de la políglota Biblia Regia, cuya edición había sido dirigida a Amberes entre 1568 y 1572 mediante el humanista Benito Arias Montano, en particular sobre la versión satírica del Nuevo Testamento. Su informe, que le llevó 2 años de estudio, fue favorable. Por entonces hizo amistad con el también talaverano García Loaiza y Girón, que fue su discípulo y amigo y protector. García fue nombrado a mediados de los años 80 preceptor del príncipe Felipe, futuro Felipe III, y más tarde fue nombrado incluso arzobispo de Toledo. Tenía ya tal reputación que desde entonces se le encomendaron otros trabajos parecidos e igual de delicados, tales como la supervisión del manual para la administración de los sacramentos, la reelaboración de las actas de los concilios diocesanos de Toledo de 1582 y la redacción del índice expurgatorio de 1584. Mientras realizaba estos encargos y una edición de las obras del polígrafo visigodo Isidoro de Sevilla, se puso a redactar una monumental historia de España en 30 libros, que comenzó a aparecer en Toledo en 1592 con el título Historia de Rebus Hispaniae Libri 30.
XXX, cuya edición ampliada se editó en Maguncia en 1605. Entre tanto, se imprimió en Toledo su propia traducción al castellano con el título Historia General de España, 1601. La obra abarca desde la muerte de Fernando el Católico, porque, según sus palabras, no me atreví a pasar más adelante y relatar las cosas más modernas por no lastimar a algunos si decía la verdad, ni faltar al deber si la disimulaba. La muerte le sorprendió en Toledo a los 87 años, en 1624, y como siempre, trabajando, en este caso en unos escolios al Antiguo y Nuevo Testamento, obra de exégesis bíblica que se fundaba en el texto de la Vulgata. Su historia de España fue leída con avidez en los siglos XVII y XVIII, en el que se tuvo, por así, como una versión canónica u oficial de la materia hasta el siglo XIX. Entonces, su trabajo fue sustituido por la Historia General de España, 1850-1867, de inspiración liberal de Modesto Lafuente. Pese a lo cual continuó siendo aún muy leída entre diversas ediciones que se hicieron también en ese siglo, y en especial en unas obras del padre Juan de Marián, que fueron impresas en 1864, los volúmenes 29 y 30 de la Biblioteca de Autores Españoles, con prólogo de Francisco Pi y Margal. Cabe destacar que el nombre Marián, la personificación de la República Francesa, derivó de Juan de Mariana. Su pensamiento y nombre reaparecería durante la Revolución Francesa en sentido peyorativo, ya que los partisanos del antiguo régimen aristócratas contrarrevolucionarios llamaban marianos a los revolucionarios representantes del pueblo, aludiendo a la influencia del pensamiento de Juan de Mariana. La plaza, en la que se ubica el edificio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y un paseo en la misma ciudad, llevan su nombre, así como la plaza en la que está la iglesia de los jesuitas en la ciudad de Toledo, entre otras. Y ciertamente, en 2005 se fundó el Instituto Juan de Mariana en su nombre, que es el que le dio el premio a Javier Milei. A pesar de que, evidentemente, hay una diferencia de pensamiento, por ejemplo, entre Vox y el señor Milei. A pesar de que, recordemos, justamente unas horas antes de que terminara la posibilidad de votar en las elecciones gallegas, Javier Milei pidió el voto para Santiago Abascal y la formación de Vox en Galicia, lo cual ciertamente es algo que el programa liberal del señor Milei en su práctica no sería diferente de la práctica que llevó el señor Mariano Rajoy en el gobierno después de la entrada en el mismo en Moncloa en 2011-2012. Como diría mi querido amigo Xavier Grandillo. Por tanto, ahí tenemos una piedra de toque bien interesante. ¿Cuál es la práctica real del gobierno liberal libertario de Javier Milei en la política económica en Argentina? ¿Bajó y subió los impuestos? ¿Llegó a acuerdos o no llegó a acuerdos? ¿El pacto histórico de mayo fue a través de los gobernadores, que controlan a través del Congreso argentino y del Senado? También cierta posibilidad del voto indecisivo por un solo voto en el Senado para tramitar las leyes de bases, aquella ley holística que fue rebajada por el propio Milei de sus potenciales. El ámbito de drenar recursos a través de la inflación a la universidad, el hecho de rebajar recursos a ciertos programas sociales que obligan también a cierto tensionamiento en ámbito social, es algo que evidentemente está o debería de estar ahí en el debate público a la hora de establecer la relación con Argentina y conocer allí cómo funcionan las cosas en el ámbito de las provincias, en el ámbito de las ciudades. ¿Cuál es la relación intrínseca de un Estado federal unitario? ¿Cómo se relacionan las unidades federadas o consustanciales a la construcción interna de la nación argentina? ¿Cómo se relaciona el ámbito, sobre todo económico, financiero, y también la relación, aunque no sea propiamente en el ámbito de Argentina, recordemos la dificultad de la relación dentro de Bolivia, a pesar de que se llamaba Estado plurinacional, la relación con el ámbito de Santa Cruz? Y que evidentemente es algo que resulta interesante porque en las últimas elecciones europeas, de 3 miembros de la mesa y yo que estuve, había una originaria de Ecuador y un muchacho originario de Bolivia, de Santa Cruz. ¿Quién dirá?
solamente había una española, la vocal número 2. ¿Qué gente más ilustrada hay en ciertas formas de comunicación? Recordando ciertamente la selección española con un catalán, Lamine Yamal, en una banda y Nico Williams, un vasco, en la otra. Pero como son negritos y originarios, sus familiares de otros lugares, pues son asquerosamente anti-españoles. Otra cosa es que haya dos franceses, muy franceses y muchos franceses, en la selección española, pero como son blanquitos, pues a algunos no les importa, no les molesta este asunto. Lo mismo que no les molesta a algunos el hecho de que Javier Milei sea una contradicción in terminis, una contradicción en sí mismo. Cuando hace un viaje para recibir este premio de la institución Juan de Mariana y luego va a Alemania y a ¿qué otro país era? Tal vez Italia. Puede ser. No, República Checa. República Checa, Petr Fiala y Olaf Scholz recibiendo a Javier Milei. República Checa y Alemania. Todas las relaciones que ha habido a nivel particular, jamás ha tenido una relación directa con el jefe del Estado, a pesar de que cuando uno mira la investidura de Javier Milei como presidente de Argentina, el rey Felipe VI de Borbón y Grecia está en un lugar permanente. Casi se podría decir que estaríamos en una... A ver cómo lo puedo transmitir. Vas a decirlo al bruto. Pareciera que el jefe del Estado era el señor Felipe VI, estilo Commonwealth, ¿no? Como si fuera una Commonwealth, estilo Carlos III de Inglaterra, que tienen directamente presencia en la investidura. Hubiera ido personalmente a la investidura del señor Trudeau o del señor primer ministro de Australia o Nueva Zelanda, y por tanto está en un lugar permanente, justamente al lado, visual, siempre sacando en todas las imágenes. Pareciera eso, que era un jefe de gobierno que acaba de tomar posesión en Argentina. Cosa que evidentemente no es viable, porque a pesar de que el príncipe Felipe, ahora jefe de Estado a través de Felipe VI, Felipe Huepalito, algunos, como Alvise, hablan de Felpudo VI, el debate de la Tercera República. Es que es de risa. El debate de la Tercera República en España lo va a sacar la derecha. Lo va a sacar la derecha, cuando en teoría lo iba a sacar la izquierda, que no tuvieron ovarios para poner nada encima de la mesa en el Congreso de Diputados ni en el Consejo de Ministros. Mucho bla bla bla, pero al final hacían mociones en ayuntamientos, en comunidades autónomas, parlamentos regionales. Y al final será Alvise Pérez, Alvise, el de la ardilla, el que acabará tirando la monarquía abajo. Pero sí, ciertamente, resulta curioso porque todas las investiduras que el señor Felipe fue en los años 80, 90, las relaciones que fueron tejiendo en América, pareciera que había esa situación. Y luego, cuando este Milei ha visitado el Estado español, no se acerca por Zarzuela, o por lo menos aparentemente no hay una relación institucional entre la jefatura del Estado argentino y la jefatura del Estado español, a pesar de que hay esa relación histórica con Argentina, de ambos países, de la madre padre, todo esto, y luego, evidentemente, la relación personal del señor Felipe VI con los diferentes cargos políticos que ha habido en Argentina y todos los argentinos que viven en España, porque evidentemente esa es otra derivada. El hecho de los argentinos que viven en España y que evidentemente siguen siendo argentinos. Lo cual evidentemente redundaría en el hecho de que tendría que haber, salvo que por un casual estén todos en Madrid, a pesar de que evidentemente la realidad de la Comunidad de Madrid no es excluyente ni exclusiva respecto de la realidad del Estado español, porque ¿qué regionalismo o nacionalismo madrileño hay en Madrid? Y por otro lado, ¿qué realidad autodestructiva del Estado está haciendo Javier Milei en Argentina que pudiera ser parte del discurso de otros a la hora de establecer una realidad que podría eliminar, por ejemplo, las comunidades autónomas a través de Vox, a través del ámbito de Alvise Pérez, y que podría destruir el ámbito del pecunio que depende la administración pública, también la señora Isabel Díaz Ayuso, que es recibido Milei por Ayuso y Ayuso recibe a Milei? Eso sí, es una situación disfuncional.
Alguno ya me comentó que había hecho un mal resumen en la situación respecto del Begoña y de lo que es las anteriores visitas, cuando yo decía que más allá de retirada de embajadores o lucha institucional, yo lo había reconducido al hecho de que no dijo presunto. El señor Milei no dijo presunta a la corrupta, presuntamente, Begoña, que debido a la bajada de estándar de la investigación, sí, investigados, antes imputados, parece que cualquier persona que lleve un blog de notas con algo que sea plausible que pueda ser corrupción y deba de ser investigado, deben de ser admitidos a trámite y por tanto ahí estaría la madre del cordero porque se rebajó muchísimo el límite de la admisión de culpabilidad en el ámbito político hasta el punto de que pudiera establecerse un diálogo político en donde si yo sé que el camino va para allá, el camino también puede ir de vuelta, como pasa con los estadios de fútbol. Si yo sé que metiendo a un tipo que chille y grite, igual a alguno le arrastra por el entorno, gritando cosas racistas y xenófobas y todo esto, la consecuencia no va a ser que a esa persona le quiten de medio, que puede que sí, sino que el estadio se ha cerrado para 5 partidos. Si yo quiero provocar que ese estadio esté cerrado 5 partidos, seré yo el que meta a esa persona ahí. Si yo creo que es posible que haya una persona que podamos quitar de medio, porque es muy importante, clave para el desarrollo futuro de esa institución o del partido que apoya a esa institución o partidos, o un partido minoritario que es clave en el funcionamiento de esa institución, igual pongo a trabajar a un grupo de trabajo para buscarle las cosquillas en algo, a pesar de que no sea muy estable. Pero, como se ha bajado el nivel debido al 15M y todo esto, para la entrada a trámite de ciertos elementos, pues entra a trámite, es investigado, dimite, y como le pasó al señor Lamadrid, a pesar de que luego se ha exonerado, ya no volverá a ser presidente de la Junta de Comunidades de León y Castilla. Está eliminado de la vida política en el Estado español. Por eso, porque saben eso, en buena medida muchos de los cargos públicos del PP y del PSOE se han agarrado como garrapatas, como uñas y dientes, a cargos públicos, cosa que no es Begoña Gómez. Si no dijo presunto, evidentemente la solución era ir por el derecho penal, poner una querella al señor Javier Milei, en tanto en cuanto el señor Javier Milei hacía visita privada al Estado español. Y haciendo una visita privada, o cuando bajara del avión y le entregaran los papeles, se escudaba en algo que a él no le gusta, que es hablar de la casta, porque tiene un ministro para traducción, porque hay cosas que no sabe, hay cosas que no entiende, y él tiene este ministro para decir, no, es que, mira usted, el viejito, el presidente, el presi, quería decir esto otro, quería ir por este otro lado, para hacer de recoge mierda y de traducción simultánea. Hay gente que quiere ver el mundo arder, que quiere que Begoña vaya a la cárcel. Albi se dijo que quería que Pedro Sánchez fuera a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque sí. Lo de un esquema de cosas en donde hay un Estado con derecho, un Estado de derecho, un Estado con contrapesos, un Estado con separación de poderes. Parece que no. Él quiere esto y lo quiere ya, inmediatamente. Bien. Con lo cual, fantástico España. Pero Milei y Argentina, pues evidentemente, ahí está la cosa. ¿Tiene de qué avergonzarse Milei? Sí. ¿Tiene una estructura de Estado que está haciendo aguas? También. ¿Tiene unas dificultades intrínsecas debido a la situación que tiene la Cámara Legislativa, ya sea en el Congreso o en el Senado argentinos? ¿Milei? Claro que sí. ¿Cómo lo tapa? Argentina con relación con Malvinas. A veces sí, a veces no. Dar la salida para el Río de la Plata a Montevideo y a Uruguay, ¿eso es patriotismo?
¿Repercute dinero en el ámbito de Argentina el hecho de que la salida no sea por mar argentino? Eh, por tanto, ahí está una parte en intríngulis. También el asunto del triángulo del litio con Bolivia y con Chile. eh, el asunto relacionado con Ucrania y con la OTAN y la membresía a través del Pacto por la Paz y de los programas internacionales. Cosa que, recordemos, las Malvinas no fueron objeto de relación con la OTAN. ¿Por qué? Porque están fuera del artículo 5 y del artículo 6 y del artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte. No están dentro del espacio de actuación del ámbito de la OTAN. Por lo tanto, la OTAN jamás estuvo involucrada en el ámbito de Malvinas en 1982. Pero Argentina sí puede participar del plan de partenariado con la OTAN, como también lo pasó Colombia. El único país americano que podría participar, de hecho, en la OTAN sería México. Pero tiene una política neutralista desde los años 30 que le hace evitar, cosa que, por ejemplo, cierto think tank le sugirió al doctor Felipe Calderón Hinojosa a comienzos del siglo XXI, la posibilidad de que México se incorporara al Tratado del Atlántico Norte. Argentina, por lo tanto, jamás podrá ser parte de la OTAN, pero puede utilizar esa vertiente a nivel internacional, lo mismo que la confrontación con España, la lid del imperialismo y de cualquier otra cosa que se le pudiera ocurrir, como ha pasado con México y el señor AMLO, y el hecho de pedir excusas, pedir perdón, cuando buena parte de las cosas que debería pedir perdón México sería con sus propios ciudadanos a partir de 1821 hasta el 2021, todas las cosas que hicieron los gobiernos endógenos de aquel país. Por tanto, hay que poner la vara en su justa medida y en el justo punto en donde las cosas tienen sentido. Y es el hecho de que no tiene ningún sentido de que Javier Milei visite el Estado español, vaya a visitar la República Checa y vaya a visitar Alemania, vaya a representar a Argentina ante los gobiernos de Argentina, no, de Alemania y de República Checa, habiendo mucho más argentino en España, y que lo único que vaya a hacer de manera institucional será una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid por afinidad ideológica. En teoría sí, pero claro, ahí estarían las diferencias. ¿Hasta qué punto la conexión Juan de Mariana con Isabel Díaz Ayuso con Javier Milei estaría triangulado, sobre todo teniendo en cuenta que el aliado de Javier Milei en el Estado español, a pesar de que sea irracional en términos ideológicos, sea Santiago Abascal y Vox? Después de la purga que hizo el señor Abascal, empezando en este 2024 con el señor Ortega Smith, que le quiso quitar el sitio, y con todos los anteriores, los llamados liberales económicos, empezando por Iván Espinosa de los Monteros y todo lo demás, a la hora de los liderazgos mesiánicos de los partidos, ya sea Vox o el PP, o lo que hizo Isabel Díaz Ayuso con Pablo Casado. Y ahí está ahora el señor Feijóo. Ya veremos por cuánto tiempo antes de que Isabel Díaz Ayuso quiera dar el salto, siempre metiéndose en charcos. Como decir, por ejemplo, que jamás ha sido una nación ni el País Vasco ni Cataluña, y le salió también decir País Vasco y tampoco Navarra. Navarra no fue ni un estado, ni una nación, ni un reino, ¿verdad? La historia está ahí para desmentir a una persona que parece que tiene que estar leyendo el discurso, un discurso que es mitad madrileño céntrico, y que Madrid es España y España es Madrid, y que eso casa muy mal con la relación internacional, sobre todo teniendo en cuenta que por encima está el gobierno de Pedro Sánchez y por encima está su majestad el rey, el señor Felipe VI. Y no se ha reunido Milei ni con Pedro Sánchez ni con Felipe VI. ¿Y dónde deja eso a la Comunidad de Madrid? ¿Y dónde deja eso a Argentina y a Javier Milei? Seguro que habrá más espacio para posteriores capítulos de estas vivencias argentino-españolas, hispano-argentinas, en las relaciones de ir y venir,
que evidentemente no puede ser de veto, porque al ciudadano Javier Milei no hay ninguna causa que se le permita impedir el hecho del acceso. Sobre todo teniendo en cuenta de que en Europa, incluso en el Tratado de Schengen, se le permitió a Delcy Rodríguez hacer las cosas que hizo con Ábalos y con Coldo en el aeropuerto de Barajas, y mucho más gravoso, Francia con Mobutu Sese Seko. Eso daría para mucho, los franceses y sus rollitos. Pero bueno, ciertamente vamos a dejarlo aquí. Queridos patitos, es que ricasco, agur, probata, Betty Helpian.